En el podcast anterior hablábamos de los 5 mecanismos invisibles que nos impiden el cambio. Y hoy, siguiendo en ese hilo y profundizando un poco más, vamos a hablar de cómo liberarnos de nuestras propias cárceles interiores. Porque sí, aunque suene incómodo, muchas veces no somos infelices solo por lo que nos pasa. No sufrimos únicamente por las circunstancias difíciles que aparecen en la vida. Muchas veces, y esto es importante, elegimos la infelicidad y lo hacemos sin darnos cuenta. Este episodio va precisamente de eso, de descifrar, de decriptar todos esos mecanismos internos que nos impiden ser nosotros mismos, que nos bloquean, que nos alejan de la felicidad y de encontrar nuestro lugar en el mundo. Y aquí quiero hilarlo con el podcast anterior, cuando hablábamos de la cultura del drama. Uno de los puntos era justamente ese. Vivimos de una cultura que sin darnos cuenta alimenta el drama. Porque muchas veces desarrollamos un apego al sufrimiento. Es como si cuando algo ya no va bien, en vez de quedarnos ahí y gestionarlo, le añadiéramos una capa más, y luego otra y otra. Anticipamos lo peor, imaginamos escenarios trágicos, vemos el vaso medio vacío y de manera automática. Y lo curioso es que esto no es mala suerte, es una costumbre mental. Y esa costumbre tiene raíces muy antiguas, muy primitivas, muy reptilianas, si quieres llamarlo así. Históricamente, anticipar lo peor nos salvó la vida. Hace miles, millones de años, cuando el ser humano vivía rodeado de peligros reales, prever el peor escenario era una estrategia de supervivencia. Si imaginabas al depredador antes de que apareciera, sobrevivías. Si desconfiabas, sobrevivías. Si eras prudente, sobrevivías. El problema es que ese mecanismo sigue instalado dentro de nosotros. Ahora ya no vivimos en la selva, pero reaccionamos emocionalmente como si estuviéramos en peligro constante. Y eso nos lleva a una especie de cultura interior de la infelicidad, una tendencia automática a dramatizar, a sufrir por adelantado, a construir tragedias mentales. Desde ahí es muy difícil ser libres. Todo esto que vivimos es una programación. No es que seamos así sin más, es que hemos sido programados así. Y llega un momento en la vida en el que toca preguntarse, ¿quiero seguir funcionando con esta programación o es momento de desinstalarla? Y aquí viene la buena noticia. Podemos desprogramarnos. Podemos hacerlo. Por eso, podemos afirmar algo que puede resultar incómodo. Si alguien se siente profundamente infeliz, en el fondo, aunque suene duro, está eligiendo permanecer en ese estado, porque sigue operando desde esa programación automática que le lleva siempre al mismo lugar. Ojo, no es una culpa individual aislada. Nuestra cultura también nos empuja muchísimo hacia allí. Desde pequeños hemos escuchado frases como «la vida es una lucha», «la vida es dura», «hay que pelear por todo», «esto es un valle de lágrimas». Es casi el biberón emocional con el que crecemos. Desde la infancia empezamos a mirar el mundo como combate, como esfuerzo constante, como tensión. Por eso no es de extrañar que vivamos rodeados de personas que sienten que todo es una batalla. Ante cualquier diferencia o dificultad, lo interpretan como un enfrentamiento. Un desacuerdo ya no es un intercambio, es un combate. Hay que tener razón, convencer al otro de que está equivocado, siempre desde nuestro prisma, por supuesto. Pero eso también es programación. Y si es programación, se puede cambiar. Lo que necesitamos es aprender a convivir con la diferencia, no desde la lucha, sino desde la búsqueda de puntos de convergencia. Preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrarnos? ¿En qué puntos sí coincidimos? ¿Qué nos une aunque pensemos distinto? Y cuando algo es desagradable, incómodo o difícil, aceptar que es difícil. Solo eso. No añadir capas extra de negatividad, no densificar la situación con dramatización adicional, no convertir un momento incómodo en una tragedia existencial. A veces hay que atravesar etapas desagradables, y está bien reconocerlo, pero también podemos mirarlas con perspectiva, entender que son transitorias y que con las herramientas adecuadas vamos a superarlas. No se trata de negar la dificultad, sino de no convertirla en identidad. Y ahí empieza, de verdad, la liberación de nuestras cárceles interiores.
Todo esto funciona como un hábito. Elegir la infelicidad no suele ser una decisión consciente de un día para otro. Es algo más sutil, una costumbre mental que repetimos tanto que termina pareciéndonos normal. Y cuando repetimos algo muchas veces, se convierte en identidad. Ahí es cuando nos volvemos prisioneros. Prisioneros de una ideología invisible que nos hace creer que el drama es la única respuesta posible, que sufrir es lo lógico, que estar mal es más realista que estar bien. Y lo más sorprendente es que hay personas que llegan a sentirse cómodas ahí, cómodas en la queja, en el conflicto, la vida es así, porque es terreno conocido. En vez de preguntarse, ¿me gusta lo que estoy viviendo? ¿Es esto lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero orientarme? Se enrocan en lo familiar y lo justifican con frases que parecen muy razonables. Bueno, es lo que hay. Hay que estar contento con lo que uno tiene. Tampoco estoy tan mal. Y cuidado, porque estas frases tienen algo de verdad. Claro que es importante valorar lo que tenemos. Claro que es sano reconocer nuestra suerte. Pero cuando se convierten en excusa para no moverse, dejan de ser gratitud y empiezan a ser resignación. Empiezan a ser una forma elegante de decir, no voy a cambiar nada, me adapto, me conformo. Y ahí se instala la habituación a la infelicidad. No porque la vida sea inevitablemente dura, sino porque dejamos de interrogarnos, de desear conscientemente, de alinear nuestra vida hacia lo que realmente queremos vivir. La liberación no es un milagro, es una decisión repetida, es salir del piloto automático, es dejar de aceptar como destino lo que en realidad es solo una costumbre. Ahí empieza la verdadera emancipación interior. Y vuelvo a insistir, no es que elijamos la infelicidad de forma consciente, no es que digamos, voy a ser infeliz, es un tema de confort. Lo conocido, incluso si es doloroso, nos resulta más confortable que lo desconocido. Salir de ese círculo de pensamientos negativos implica entrar en una zona de incomodidad, y eso el cerebro no lo quiere. Es como un viejo pantalón vaquero, desgastado, rasgado, casi impresentable, pero cómodo. Nos lo seguimos poniendo porque es familiar. Y aquí entra algo muy interesante. Cuando empezamos a trabajar el autoconocimiento, cuando atravesamos las primeras capas de exploración profunda, nos damos cuenta de algo revelador. Cuestionamos con fragilidad, pero también con valentía, todo aquello sobre lo que habíamos construido nuestra identidad. Surge la pregunta incómoda. ¿Cuánto me he apegado a mi dolor? ¿Cuánto me he identificado con mis traumas? ¿Cuánto he construido mi yo alrededor de lo que me pasó? Yo soy lo que vivió ese abandono. Yo soy el que sufrió esa traición. Yo soy el que pasó por ese cataclismo. Lo repetimos tanto que creemos que eso es nuestra identidad, pero no somos eso. Eso fue una fase, un capítulo, un proceso, no la totalidad de lo que somos. No somos algo fijo, vamos siendo. Estamos en constante transformación. La liberación empieza cuando nos atrevemos a quitarnos ese pantalón viejo. Aunque incomode, aunque no sepamos exactamente qué ponernos después. Salir de la infelicidad es un proceso de desapego, de cuestionamiento, de dejar de identificarnos con lo que solo fue una etapa. Y ahí, poco a poco, la cárcel interior empieza a abrirse. Decíamos que eso que vivimos fue solo una fase de nuestra vida. Sí, pudo haber sido dura, con lágrimas, rabia, frustración, sensación de injusticia profunda. Todo eso es legítimo. Sentir, liberar, atravesar el dolor. Pero llega un momento en el que hay que vaciar y pasar a otra cosa, porque mi verdadera vida está delante de mí, no detrás. El pasado explica cosas, pero no debería definirlo todo. En sesiones individuales he escuchado frases como «es que no me quisieron cuando era niño» o «tengo 60 años y ya no voy a poder amar». Ahí se instala una resignación tremenda, una rigidez, una identidad construida alrededor del dolor. Lo más sorprendente no es el sufrimiento vivido, sino la docilidad con la que aceptamos que ese evento pasado determine nuestro futuro.
Aceptamos esa narrativa como sentencia y eso sí es un encierro casi infernal porque proyectamos nuestras cárceles interiores hacia afuera. Vivimos en un contexto mundial complejo y muchas veces esperamos que el cambio venga de fuera, de líderes, estructuras, sistemas, pero el verdadero cambio empieza en uno mismo y puede parecer insignificante, pero un pequeño cambio interior puede expandirse, conectarse y tener impacto en lo colectivo. Todo comienza cuando nos reconocemos, cuando nos damos un lugar en el mundo, cuando dejamos de identificarnos con nuestra herida y empezamos a ofrecer lo mejor de nosotros a la vida. Tenemos un sistema de pensamiento del que muchas veces ni siquiera somos conscientes y que determina casi toda nuestra forma de vivir. Y eso es muy importante, porque hasta que no lo reconocemos, seguimos atrapados en hábitos, emociones y patrones que nos limitan. No importa cuántos libros leas o consejos sigas, la teoría ilumina, pero el cambio real empieza cuando te examinas a ti mismo, cuando miras tu sistema de creencias y detectas las trampas invisibles, los bloqueos que nos arrinconan y que creemos normales. Como explicamos antes, los 5 mecanismos invisibles que frenan tu cambio son programaciones autobloqueantes, encierros internos que paralizan y nos impiden alcanzar la apertura y expansión que deseamos. La educación, los hábitos, la cultura, el entorno, todo eso nos condiciona. Y para liberarnos necesitamos identificar esas trampas, entender de dónde vienen y desmantelar estos patrones. Una vez identificado el hábito, aparece una inercia. Queremos avanzar, pero algo nos retiene. Ahí empieza el trabajo de autoconocimiento, profundo y constante. Con él empezamos a comprender nuestro sistema interno, nuestra forma de pensar, sentir y reaccionar, y a relacionarnos mejor con el mundo y con los demás. No tiene que ver con individualismo ni con narcisismo, tiene que ver con tomar conciencia y evolucionar para luego expandir ese cambio a nuestro entorno. Y sí, esto requiere empatía con uno mismo, observarnos, discernir, entender qué introducimos en nuestra vida, qué personas, qué situaciones permitimos. Mirar hacia dónde queremos ir y qué queremos aportar. Alegría, bienestar, expansión, pero también mirar lo que nos bloquea. Ese es el trabajo. Ese es el punto de partida para salir de nuestras cárceles interiores y vivir más consciente y libremente. Personalmente me apasiona cómo funciona la mente humana y sobre todo la capacidad del ser humano para sacar lo mejor de sí mismo. Solo hace falta entender cómo funcionan la mente y las emociones y entender esas estructuras mentales que tanto nos limitan. Pero con un buen acompañamiento y un trabajo interior hecho con ganas y cariño se consiguen resultados extraordinarios. Es algo que trabajo profundamente en las sesiones individuales. Seguimos un proceso claro, adaptado al momento vital de cada persona, comprendiendo la propia psicología, el significado de emociones como celos, culpa, miedo o inseguridad, y detectando los mecanismos invisibles que condicionan la vida. Durante el proceso, las personas empiezan a escuchar su voz interior, reconocen emociones acalladas y se dan cuenta de que llevaban tiempo desertizando su propio interior para poder adaptarse a un entorno. Cuando eso se hace consciente, algo cambia. Aparece claridad, coherencia, serenidad y decisiones más alineadas. No es magia, es trabajo profundo, es compromiso, es volver a uno mismo. Espero que os haya gustado este podcast y sobre todo que os haya invitado a mirar un poquito más hacia adentro. Ojalá algo de lo que hemos compartido hoy os haya resonado, os haya removido o simplemente os haya abierto una pequeña puerta hacia esa libertad interior de la que hablábamos. Y recordad que si queréis sesiones individuales conmigo, podéis contactarme vía redes sociales o a través del email vidasimpleYplena@gmail.com y agendaremos día y hora. Y ahora sí, con todo mi cariño me despido de todos vosotros. Cuidaos mucho y sobre todo disfrutad del camino. Hasta la próxima.
Espero que os haya gustado este podcast y sobre todo que os haya invitado a mirar un poquito más hacia adentro. Ojalá algo de lo que hemos compartido hoy os haya resonado, os haya removido o simplemente os haya abierto una pequeña puerta hacia esa libertad interior de la que hablábamos. Y recordad que si queréis sesiones individuales conmigo, podéis contactarme vía redes sociales o a través del email vidasimpleYplena@gmail.com y agendaremos día y hora. Y ahora sí, con todo mi cariño me despido de todos vosotros. Cuidaos mucho y sobre todo disfrutad del camino. Hasta la próxima.